Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en donde ya se la saben. Decir las netas a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y como a nosotros nos gusta incomodar, le pregunto, ¿a usted también? Si es así, si su respuesta es sí, amigos, síguenos en las benditas redes sociales. Nos encuentran como @lanetanoticiasmx por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram. Así que no se haga de la boca chiquita y regálenos un like. No le cuesta nada pucharle ahí donde dice like, donde está la palomita, donde está la campanita en YouTube y dejar todas sus manitas arriba en su respectivo video. Amigos, si nos ven por la televisión, una pantalla un poquito más grande, lo hacen por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy, así que no le cambien. Pero ya también que andamos empachados y andamos encaminados, pues amigos, síganme a mí también. Se los pido de favor, regálenme su like, síganme en Twitter como @memeyamerse, ahí denme su follow, pero también me encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Así que regálenme un like, se los vamos a agradecer usted no sabe cuánto. Pero lo que sí sabemos es que el señor de más abajo tiene el resumen, lo tiene preparado y lo tiene pero calientito, recién salido del infierno. Así que, señor de más abajo, ¿qué acontece este bonito martes? Almas en pena, comenzamos el segundo día de la semana conmemorando la Constitución Mexicana de 1917. Para muchos es solo un pretexto para tener puente, para otros un día más. Para la gran mayoría es un libro de poesía que no sirve para nada. Y para los funcionarios públicos es un manual que pueden malversar para usarla a su favor y en contra de sus enemigos. Pero la realidad es que para el presidente de México este texto es la ley de leyes y nadie por encima de él. En Venezuela las cosas están color infierno. A pesar que los principales países de la Unión Europea reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Italia decidió bloquear la posición de este bloque económico. Pero más tarde el presidente italiano Sergio Mattarella insistió a su gobierno para que solucionen sus diferencias y apoyen a Guaidó en un camino por unas elecciones limpias y democráticas en el país de Sudamérica. Toda esta revolución definitivamente debe de aparecer en los nuevos libros de historia para los escuincles de primaria, pero también lo que debe de aparecer es un nuevo capítulo en apartado de religiones, ya que el Papa Francisco celebró una misa en los Emiratos Árabes Unidos para los miles de fieles cristianos que hay en la región. La visita de Francisco terminó por sellar pacto de fraternidad con el imán de Al-Azhar, y eso sí yo no lo veía venir. Y amigos, efectivamente, ya que estamos hablando de las redes sociales y que es el Día de la Constitución, esa bonita Carta Magna, que de verdad es hermosa, yo creo, y no solo lo creo, sino que diversos países la han reconocido como una de las constituciones mejor hechas en el mundo. Ha servido de inspiración para muchas otras en la Unión Europea, pero amigos, esa constitución no nos ha servido de mucho porque muy pocos la conocen y muy pocos se han dedicado a de verdad leerla y ver cuáles son sus derechos y obligaciones. Acuérdense que hoy en el Día de la Constitución no solo se conmemora un evento histórico, la promulgación de unas nuevas reformas que cambiaron la historia para muchos, sino que de verdad se promulga algo que deben de conocer. Así que importante se los mencione, échenle una leidita a la Constitución, no más para no errar. Pero para no errar, señores, lo que también es noticia es que se acordarán de este nuevo modus operandi que ocurría en el metro de la Ciudad de México. En diversas estaciones, algunos personajes, hombres en su inmensa mayoría, pues acudían a asaltar mujeres en el forcejeo y mientras ellas pedían ayuda, ellos se hacían pasar por sus parejas con el cálmate mi amor. Este se volvió el modus operandi de un grupo de secuestradores que no solo a una, sino a miles de mujeres intentaron no solo robar, sino secuestrar en las inmediaciones del metro de la Ciudad de México. Algo que disparó las alertas y hasta una marcha feminista el fin de semana, con tal de que las autoridades reaccionaran. Y amigos míos, permítanme decirles que la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México informó que fue una persona, al menos se ha detenido a una, por el intento de secuestro de este mismo modus operandi. Ernestina Godoy,
informó que ya se detuvo a una persona por el intento de secuestro de las mujeres en el metro, por lo que obviamente se le va a vincular a proceso. Cabe resaltarle, señores, que, insisto, la funcionaria detalla que con los datos que las mujeres les han proporcionado ya se realizó un retrato hablado y se han identificado a los vehículos con los números de placas. Acuérdense que él ya fue detenido y fue identificado por varias víctimas, o sea, las mujeres no se quedaron calladas y esos son pantalones, señores. Porque permítame también le digo que desde el primer día de la presente administración, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México buscó privilegiar la atención de los problemas de acoso y secuestro express que se sufren en los diferentes sistemas de transporte de la capital del país. Godoy también aseguró que lo anterior surge luego de asistir al inicio de la campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz, en el atrio del Santuario del Señor de la Cuevita, en Ermita, Iztapalapa, donde explicó que se están estudiando los diferentes modus operandi de los grupos delictivos, pero en particular, este se hizo, sin lugar a dudas, muy famoso, porque hasta se le bautizó como el Cálmate mi amor. Un modus operandi que hacía pasar a una relación en problemas maritales, en problemas de pareja, una pequeña discusión que obviamente disipaba a cualquier otra persona que quisiera intentar ayudar a la mujer, que es obviamente la víctima en este caso. Señores, estamos ante una situación en donde las mujeres corremos 10 veces más peligros que los hombres en las calles. Y es lamentable, porque las mujeres tenemos que cuidarnos 10 veces más de lo que hoy se cuida un hombre. Una cosa sí les digo, cuando las mujeres iniciamos la lucha feminista, sabíamos en sus inicios, sí, se sabía, que si nosotras queríamos libertad y que nos dejaran de cuidar como si estuviéramos en una burbuja de cristal, sabíamos perfectamente que nos teníamos que cuidar como se cuidan los hombres, porque los peligros en la calle existen. Hay locos, hay maniáticos, hay psicópatas, con ellos simplemente existen. Sabíamos que teníamos que cuidarnos. Lo que no sabíamos es que teníamos que cuidarnos todavía más que ellos y que las autoridades muchas veces no iban a hacer caso de las alertas. Eso es lo que no teníamos contemplados y esa es parte de la lucha. Que las autoridades respondan de forma inmediata, tanto cuando se trata de hombres como cuando se trata de mujeres, porque lamentablemente tenemos muchas cosas en contra. Muchas veces un hombre es 10 veces más fuerte físicamente que una mujer. Hay veces en las que no, hay veces en las que las mujeres son mucho más fuertes. No es cuestión de géneros, es cuestión de seguridad. Y parte de garantizar esta seguridad es simplemente eso. Entonces, mujeres que de verdad luchan por las cuestiones feministas, no esas que se van y se encueran y hacen unas manifestaciones encueradas, esas no. Ese es otro tipo de feministas un poco más extremas y radicales, no las originales. Pero mujeres que de verdad buscan ser tratadas iguales, no más, no menos. Igualdad. Y tampoco tiene nada que ver con caballerosidad o feminismo o ser femenina. Lo único que buscamos es un acto de justicia. Entonces, al menos hay un detenido en la Ciudad de México, pero muchos faltan por venir. Y amigos míos, dentro de las noticias agradables, vamos a llamarle, el Senado de la República, nuestro bonito Senado de la República, ¿qué creen? Sí hubo austeridad. En los primeros reportes que tenemos sobre sus resultados de la austeridad, tenemos que han ahorrado la nada estrepitosa, pero sobre todo, nada, ¿cómo vamos a llamarle? Nada ostentosa cantidad de ni más ni menos que 3.1 millones de pesos. Esto nada más en viajes. Para el 2018 se estaban gastando 18.8 millones de pesos los senadores para viajar. Los legisladores dedicaron al menos 14.3% menos recursos a las visitas al extranjero respecto a lo que se destinó en el 2017. Acá hay una comparación que surge a través de distintos medios, en donde de 2017 a 2018 se detectó el impacto real de los criterios de austeridad aplicados en el Senado. Para el 2017, al menos el Senado financió el viaje internacional de 34 legisladores. Esto significa que actualmente es una disminución del 48% de los viajeros. Esas salidas al menos implicaron en su momento un gasto de 3.786.583.29 pesos, lo que actualmente significa un ahorro de 2.343.000 pesos, lo cual equivale al 38.22%. Acá permítanme decirles, señores, que sí hay una disminución en los gastos. Los legisladores de la pasada legislatura en el Senado de la República gastaron más todavía en viajes que los del 2017. Eran los mismos, solo que en el 2018 se van de viaje más que en el 2017. Obviamente,
porque pues ya saben, ¿no? Ya se va a acabar la legislatura, alguien tiene que acusar de los privilegios que todavía les quedaban. Pero actualmente, con la nueva y flamante austeridad republicana que fue implementada prácticamente de modo perfecto en el Senado de la República, impulsada por Morena y por tanto por Ricardo Monreal, señores, déjenme decirles que ya no hay ni galletitas, ni vales de comida para los periodistas que están ahí esperando, trabajando en la parte de comunicación social. Créanme, se los digo yo. Tampoco hay sus vales de salón de belleza para que se los pague el erario. Si usted, legislador, quiere irse a cortar el cabello, páguelo de su bolsa, no cuesta nada. Tuvimos el Topper Challenge en su momento, luego tuvimos que salía más barato que sí les pagaran las comidas más austeras, no comidas carísimas y finísimas de París, comidas austeras, porque el hecho de que ellos llevaran su propia comida significaba, amigos míos, pérdida de tiempo, que los legisladores prácticamente hicieran un desastre y entonces ni trabajaban ni comían bien y nada más se quejaban. Entonces viene la hora de, ok, vamos a comer, pero va a ser extremadamente austero, no va a haber comidas en el Sonora Prendes, no va a haber nada, va a ser exclusivamente para lo que se necesita. Y si usted, mi amigo, quiere más, páguelo de su bolsa. Y con esta austeridad, señores, al menos déjenme decirles que los viajecitos, los vuelos internacionales, esos que iban de comitivas al extranjero, se disminuyeron. Así que yo personalmente le aplaudo al Senado de la República que de verdad esté tomando en serio las medidas de austeridad. Porque, señores, vivimos en un país que lamentablemente no tiene lana. Y como nosotros no tenemos lana, no teníamos, no entendíamos, no cabía en nuestra cabeza cómo es que había legisladores que vivían como ricos, que pasaban de vivir en unas casitas todas chiquitas, luego venía a hacer campaña y luego de la nada tenían camionetones y ya viajaban al extranjero y hasta hablaban francés. Esos legisladores se acabaron, señores, y más vale que sigamos con esta austeridad, porque déjenme les recuerdo que pellizcándole a todo esto que se ha estado ahorrando en los diferentes órganos del gobierno y también del legislativo, se ha logrado empezar a impulsar programas sociales para la gente que no tenía y no los conocía, que se encuentra al sur del país. Así que felicidades al Senado porque está haciendo su chamba. Y amigos, en otros temas también les reportamos que el día de ayer, en la noche, el Mijis, Pedro Carrizales, diputado del PT por Sonora, San Luis Potosí, ya lo estoy confundiendo, de San Luis Potosí, sufrió un atentado. Señores, sabíamos que el hecho de que el Mijis estuviera en las calles soltaba muchos problemas. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que muchos no se han atrevido, empezar a reubicar a la gente, a los chicos banda que quieren y necesitan una oportunidad. Chicos banda, los cuales definitivamente por su aspecto físico y por sus antecedentes, por no tener otra cosa que poder hacer para subsistir, se han dedicado al vandalismo en las calles, a la delincuencia. Y ellos también necesitan una oportunidad. Y es algo que Mijis tenía muy claro. ¿Cómo reubicar a estos chicos banda que por el núcleo en el que crecieron, por el núcleo en el que vivieron, se han visto obligados a delinquir, que ya están en programas de rehabilitación, que él mismo se ha encargado de cooperar y ayudar para que rehabiliten? ¿Cómo vamos ahora a integrarlos a una vida laboral? Porque lamentablemente, y eso es algo muy cierto, nuestro sistema de justicia les dice, ¿sabes qué? Te meto a la cárcel, por buena conducta sales, pero cuando tienen antecedentes penales no los contratan en ningún lado. ¿A qué se va a dedicar? Usted dígame, ¿de dónde va a sacar el dinero para ser un pequeño empresario? No lo tiene. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Robando? Ahí está la respuesta. Entonces, para el Mijis, sus programas, sus proyectos, todo ha sido extremadamente metódico y va enfocado a una situación. El asunto es que esto, obviamente, pues no le gusta ni a las bandas ni a algunos otros intereses. Por lo tanto, no se nos hacía extraño, pero esto es delicado. El Mijis estaba viajando en un vehículo oficial pues iba resguardado, obviamente, y cerca de las 9 se reportó una fuente de movilización policíaca en la comunidad de San Nicolás de los Jasos. Minutos después se confirmó que una persona había atentado contra el diputado local Pedro Carrizales. Una persona que viajaba en motocicleta rafagueó el vehículo oficial donde se trasladaba el diputado sobre la carretera Río Verde, y esto es lo que nos están diciendo. Ahora, sí, Pedro lo llevaron al hospital, pero no
está herido, salió perfectamente ileso. Él se encontró obviamente nada más en una revisión de rutina en un hospital, lo llevaron nada más para una valoración, pero sí fue un atentado. En las imágenes, por supuesto, ustedes pueden ver los balazos, cómo quedó todo. Pero señores, acá les tenemos un video, porque el Mijis, antes de que esto ocurriera, tenía una transmisión activa. Estaba en Facebook, en una transmisión en vivo, donde había ido a una comunidad a platicar justamente con los habitantes, que le pedían más seguridad. Le estaban pidiendo justamente eso, seguridad, en San Luis Potosí. Y ahí estaba el Mijis platicando, cuando sus mismas escoltas le dicen, deja ya la transmisión porque hay una motocicleta. Esto se va a poner color de hormiga. El Mijis, tranquilo, calmado, lo dice en las redes sociales y estos justamente son los minutos antes de que el Mijis sufriera el atentado. Lisette, ya vente a trabajar y... Saludos, Erika. Ahí andamos. Ya me voy porque me regañaron los escoltas. Anda aquí una moto muy... Y carros, yo creo. Vámonos. Saludos a toda la banda. Ahí nos vemos. Vamos a Ciudad Satélite. Ahí nos vemos para la gente de Ciudad Satélite. Vamos a estar a la media ya, va a ser la media. Vámonos. Ya. Oye, ¿qué onda con ese güey? Ya. Vámonos. Y ahí, ¿cómo se llama? Módulo, ¿verdad? Sí. Bueno. Saludos, mi Willy. Acá andamos en chinga. Y tú tirando barra. Desquacerado. Desquacerado. Ya mañana nos vemos a descansar, algo siempre van a hablar. Simón, Milicet. Ahí lo tienen, señores. Obviamente el Estado ya le ofreció seguridad. El Mijis oficialmente va a estar trabajando de la mano de las autoridades de San Luis Potosí, porque la presión fue tal que ahora tiene seguridad por parte del Estado. El gobierno de San Luis Potosí le ofreció a Pedro Carrizales el Mijis seguridad para evitar que ese atentado vuelva a ocurrir. Definitivamente es algo que se necesitaba, es algo que ya veíamos venir por la cantidad de propuestas que está haciendo Pedro Carrizales el Mijis. Déjeme recordarle que es un diputado local y que sus iniciativas las está llevando a un nivel nacional. Eso es lo que está buscando. En esta semana vamos a estar buscando todavía al Mijis para que nos diga justo cómo van esas iniciativas, porque quiero recordarles que muchas empresas se han sumado a las iniciativas del Mijis de tal manera que sí, señores, él podría estar haciendo historia desde San Luis Potosí para México. Y amigos, sí, tenemos la nueva. ¿Cómo se lo puede explicar? Nuestro licenciado en copitas, Felipe Calderón, expresidente de nuestra bonita república, no tuvo suficiente con usar a la asociación de su esposa, México Libre, para seguir viviendo del hueso, ¿no? La registraron para que fuera un partido político, están ahí en la lucha para ver si alcanzan las 300,000 firmas, al menos hay 250,000, pero en contra, ¿verdad? Porque son 250,000 firmas a petición de que ya no sean partido político, ni siquiera que lo logren. Y yo pensé que jamás íbamos a llegar a estos números, pero lo lograron. En contra, pero lo lograron. Pero para Calderón esto no es suficiente, mis amigos. Y no es suficiente porque Felipito, después de que pues, deja de recibir una pensión, mágicamente tiene un nuevo trabajo. Y ahora es consejero independiente de la empresa Abrangrid, que es filial de la multinacional energética Iberdrola. Estas son unas empresas que tienen ahí sus nexos con la Comisión Federal de Electricidad, que permítame le adelanto, ya dijo Manuel Bartlett que va a estar exponiendo unos cuantos carpetitos ahí que tiene guardados, de cómo la corrupción se hizo, más bien, de cómo la Comisión Federal de Electricidad se hizo de corrupción para subsistir. Y mis amigos, aquí hubo un asunto, que nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el hecho de que hoy Felipe Calderón esté justo en Iberdrola, bueno, en una filial de Iberdrola trabajando, es algo que prácticamente nos da señales de corrupción. Que déjenme les platico, nada más para adelantarles. Felipe Calderón se molestó por el hecho de que señalaran que Iberdrola fue una empresa muy beneficiada por la Comisión Federal de Electricidad cuando él estaba en el gobierno. Incluso dijo que el hecho de que Andrés Manuel intentara siquiera pensar que él había cometido actos de corrupción y había beneficiado a estas empresas energéticas extranjeras de forma
pues metiendo mano, ¿no? Vulgarmente, mano negra del gobierno, era insolente de su parte, era grosero, insolente y sobre todo mentiroso, por lo que retó a Andrés Manuel López Obrador para un debate, o sea, había tiro. Dijo, en lo privado o en lo público, como quieras, pero nos damos tiro para que me compruebes si lo que estás diciendo es verdad. Pero entonces Andrés Manuel dijo, no tengo tiempo para estas cosas, pero lo que sí te voy a decir es una cosa, y mejor que se las diga Andrés Manuel. Sí, yo no voy a debatir con el expresidente, yo lo único… ¿Y si llegara aquí a la mañanera y se sentara como Nino Canún acá atrás y le dieran la palabra? Pues ustedes tendrían que tener cuidado. Pero no. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Zedillo, el caso de Zedillo, o sea, lo tengo que plantear, porque yo siempre digo lo que pienso. Soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia. En el caso de Felipe Calderón, tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa, que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No. Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas. Entonces, Andrés Manuel le ofrece disculpas a Felipe Calderón por asumir el tema de la corrupción. Dice, no me voy a meter en esos shows. Pero lo que sí es cierto es que un presidente está trabajando para una empresa que prácticamente tiene miles de millones de pesos en contratos con Comisión Federal de Electricidad. Sí, señores, tanto las empresas en las que está trabajando actualmente Felipe Calderón, porque son dos, señores, aunque ustedes quieran, son dos. Avangrid es filial de Iberdrola. Y acá, señores, quiero explicarles que Calderón es empleado indirecto de una de las empresas que más se ha beneficiado con la privatización de la electricidad en México. Calderón aceptó la invitación para incorporarse a esta empresa con sede en Estados Unidos después de prácticamente 3 años y medio de haber sido presidente. Entonces, señores, según su oficina de prensa, no hay ningún impedimento y efectivamente no tendría ningún impedimento, pero moralmente le da beneficios a Iberdrola y bueno, a Avangrid, por tanto, a Iberdrola, de conocer por todos lados los tejes y manejes con los que se subsidia, se maneja y opera Comisión Federal de Electricidad. Nada más déjenme decirle que desde que Calderón está trabajando ahí, la multinacional aumentó considerablemente sus ganancias, desplazando a la Comisión Federal de Electricidad en la venta de energía eléctrica a las grandes empresas. Desde que está Calderón ahí, permítanme, se lo repito, Comisión Federal de Electricidad ha perdido miles de millones de pesos que ha ganado Iberdrola, por tanto, Avangrid, empresas en donde trabaja Felipe Calderón. Ese es el asunto, que la privatización de la energía eléctrica, señores, logró que diferentes modos operandi se subsidiaran y trabajaran con la electricidad de los mexicanos, que nada más no podemos bajar, ¿verdad? No podemos bajar el precio. Pero, señores, lo peor del caso es que hay un presidente mexicano que prácticamente podría estar traicionando al país trabajando de ese lado. Eso no es solo que no sea moral, eso es traicionar al pueblo por el que fuiste presidente 6 años. Ese es el problema, Calderón. El problema no es que trabajes allá, hijo, el problema es que estás trabajando para los intereses extranjeros. Que sí te pagan lana, está bien, está chido, no hay problema, pasa nada. Pero se han beneficiado y han ganado millones de pesos en México, que en vez de que los gane la Comisión Federal de Electricidad, los gana la empresa para la que trabajas. Ese es el problema, nada más. Nada más se los pongo así, para que usted me diga, ¿tengo razón o no tengo razón? Y amigos, hablando de tengo razón y no tengo razón, ya nada más para cerrar, ¿no? Para cerrar con broche de oro. Nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un pequeño problema
peccata minuta va dentro del sistema de justicia, dentro del Poder Judicial. Y eso es corrupción. ¿Cómo se los platico de otra manera? No tengo. Pero la corrupción es un cáncer, es un tumor, que ha estado gangrenando todo el sistema mexicano, político, social, por donde usted lo quiera ver. Y esta corrupción está justamente en el sistema que se supone debería darnos justicia. De propia mano y como víctima, como muchos de miles de millones de mexicanos que hay acá, hemos sufrido la ineptitud de las instituciones que procuran la justicia y la corrupción. Y sí, ya estamos hasta la madre. Y eso es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo reconoce, sino que pues lo hace un poquito más público. Veamos. Tenían a su servicio a funcionarios de la Procuraduría y mucha influencia en el Poder Judicial. Todo eso se acabó y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Ahí lo tienen, amigos. Sí, ya estamos hasta la madre de la corrupción. Ojalá no solo sean denunciados, sino que sean juzgados. Que el mismo peso que ellos dejan caer sobre los mexicanos, ahora caiga sobre ellos. Amigos, esto es La Neta Noticias. Si les gusta decir las netas de esta forma tan incómoda, controversial y distinta, síganos en las redes sociales. Nos encuentran como @LaNetaNoticiasMX por Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Suscríbanse a nuestros canales, activen las notificaciones, pero sobre todo, amigos míos, no dejen de dejarnos sus comentarios, valga la redundancia, ¿verdad? Si nos ven por la televisión, lo hacen por Acústica Noticias, canal 160 de Total Play y 79 de Easy. No le cambien. Y a mí me encuentran como @memellamelSea por Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Mándenme su mensaje, suscríbase a mis redes, denle like, follow me en Twitter y nos estamos viendo mañana. Adiós.